fíjate, el día de ayer nos poníamos a estudiar con el doctor Carlos Ramírez, por ejemplo, el tema de la causa y el tema del objeto. Ujú. Y veíamos si es que, esto para el público, concretamente abogados, ¿no? El objeto responde a la pregunta ¿qué? Y la causa al por qué. Y decíamos, ¿cuál es el objeto ilícito? ¿Y cuál es la causa ilícita? Y claro, es lo contrario a la moral, a la ley, ¿sí? Y al orden público y las buenas costumbres. Esto que se llama normas de cláusulas abiertas, como nos dice García de Enterría, te permite ir moviendo e ir reinterpretando al juzgador conforme el movimiento temporal de las cosas. Esto se ha normativizado, ha llegado la prohibición de abuso, la prohibición de ir contra determinadas situaciones a nivel comercial, llega y se desarrolla en el derecho de competencia, el derecho de competencia desleal y en el derecho del consumidor. Estas tres normas bien establecidas harían y hacen en otros países corrección económica. Y con esto no te quiero decir que vivimos en el mundo con hitos. Claro, claro. No, y con esto no te quiero decir que no hay, el mercado perfecto no existe. Por eso la intervención estatal. Pero yo no comparto tampoco el criterio de que la intervención estatal se dé porque sí. O sea, debe haber una racionalidad de por qué intervengo y para qué intervengo. Y eso es lo que ha pasado. Yo creo que esta lucha que hemos dado desde la academia, desde hace 20 años realmente, sí, fíjate, yo escribí antes de que se promulgue la ley orgánica de regulación y control de poder de mercado, advertía esta confusión. Y decía, no le saquen a la competencia desleal de la ley de propiedad intelectual, ¿sí? Y la pongan acá, porque es como meter, qué sé yo, derecho tributario dentro de derecho de competencia. No mezcles las cosas, ¿sí? Entonces, es un tema que ya el país necesita. Creo que hay que empezar a hablar sobre esto y hay que empezar a advertir de las sanciones que se tiene cuando no se hace. Porque no solamente hay violación a los consumidores por medios de contratos de adhesión o publicidad engañosa, Ujú. también hay afectación por medio de contratos de adhesión y publicidad engañosa a todos los estamentos de la cadena productiva. Y a veces los que menos se protegen son aquellos que están intermediandos dentro de la cadena productiva. Entonces, fíjate tú, es un tema que realmente deja un espacio importante, o mejor dicho, abre un espacio importante tanto de ejercicio profesional para los abogados, cuanto de observaciones para las empresas o el empresariado. Ahora, hay empresariado que yo conozco y sé que están haciendo buenas prácticas regulatorias, buenas prácticas corporativas, y dentro de las buenas prácticas corporativas es justamente el actuar con buena fe en el comercio. Y dentro de ese mismo actuar con buena fe, ¿cuál sería entonces el límite de una práctica comercial agresiva? ¿Y cuándo deja de ser una práctica comercial agresiva y empieza a ser una competencia desleal? La práctica comercial agresiva en sí es desleal, porque la agresión se da de tres formas, ¿no es cierto? Como decíamos, insistencia, te llaman, te llaman, te llaman, te pasan WhatsApps, los algoritmos te mandan toda la información, ¿sí? Tienes la publicidad coactiva. Yo tuve un caso de algunas personas mayores de edad en donde les decían que, por ejemplo, vengan a tal sitio porque se habían ganado la lotería para hacer tal cosa y se ganaron los tickets gratis para irse al tren acá en el Ecuador. Vino, fue el señor y lo primero que le dijeron es, ¿usted tiene tarjeta de crédito? Abusando de esa fragilidad, sí se le hizo que pague $5.000 por un tour que jamás existía. Y finalmente lo que te acabo de decir, hay sectores vulnerables como los niños, ¿sí? Hay publicidad en donde no puedes, por ejemplo, faltar a la dignidad de las personas, ¿sí? La publicidad sexista. eh, lo que vemos en redes. O sea, el otro día me podía haber estos que están muy lamentablemente de última moda y te saca cualquier cantidad de cosas sin ningún filtro para nuestros chicos. Entonces, la práctica comercial agresiva es desleal. ¿Cuál es la práctica comercial lícita? Esa es la pregunta. Aquella que te permite, sí, establecer un contacto dinámico respetuoso con el consumidor y con los otros competidores. Por tanto, práctica agresiva
dentro del derecho de competencia y dentro del derecho del consumidor también es una palabra que no podemos usar. Claro, no es de que de pronto yo voy a llegar a un límite y decir, yo solamente tengo una práctica agresiva comercial en donde yo no he rayado un tema de un ilícito o una ilegalidad, sino más bien por el contrario, me he enmarcado en todos los límites como para poder determinar que mi comercio va a salir adelante. Eso no es adecuado. No. La práctica agresiva comercial definitivamente puede ser sancionada y va Sí. a ser sancionada. ¿Y qué pasa en cambio con la reputación comercial? ¿Qué pasa con los secretos con los secretos comerciales, con los secretos de fábrica? Poniendo como ejemplo, inclusive, una simple receta. Ah, claro que sí. Verás, el tema que tú me planteas también es importante. A ver, dentro de los supuestos de competencia desleal, hay cuatro que son clásicos y el resto son mucho más modernos. Protegen ya no solamente al competidor que tiene derechos de propiedad intelectual, sino a todos los competidores, competidores, consumidores y competidores. Ya, pero consumidores que no están en relación y vínculo de consumo, no, a eso me refiero. Y finalmente apoyan el mercado. Estas cuatro clásicas, los cuatro supuestos, son los que están desde hace mucho tiempo y estaba en nuestra ley de marcas, en la edición 486O. Por ejemplo, los actos de confusión marcaria, los actos denigratorios a través de la marca. O sea, esta marca no compren porque es de tal persona. La violación de secreto empresarial, ¿sí? Eso es per se desleal. Y es desleal porque violan derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad intelectual o derechos de valoración de la empresa que son protegidos por la ley, ¿sí? Entonces, si tú me dices qué hay que hacer, pues hay que establecer cláusulas de confidencialidad y cláusulas a través de la cual se determine que cierta información es parte de la confidencialidad que debe guardar. Y acuérdate tú que en derecho tenemos las obligaciones de dar, hacer y no No hacer. sé. Y una de las obligaciones de no hacer es la de no divulgación del secreto comercial. Entonces, hay que entenderlo, sí, sí como un tema de expertise, pero siempre vinculado a lo fundamental del derecho civil, porque esto es un elemento que se basa, se asienta en el derecho civil y que tiene consecuencias de regulación en la etapa contractual, precontractual y postcontractual. ¿Cuál es el organismo de control? ¿Quién está a cargo? ¿Cuál es la superintendencia, el Ya. ministerio, la institución estatal que se encarga justamente de velar por todo lo que nos acabas de comentar? Con la nueva ley, mi querido Darío, ¿quién juzga? ¿Quién va a juzgar? Todos los casos de competencia desleal es el juez de lo civil, salvo los casos de competencia desleal agravado. ¿Qué son estos? Son aquellos actos desleales que pueden afectar una sección de mercado y estas sí son conocidas en la vía administrativa, ya por denuncia, administrativa sancionadora, ya por denuncia o por investigación por la Superintendencia de Competencia Económica. Fíjate, y esto es muy importante para saber y delimitar la competencia. Dependiendo de quién es el sujeto pasivo del ilícito y el sujeto activo del ilícito concurrencial o competencial y los efectos que estos pueden producir, nace la competencia. Si hay un acto de competencia desleal de publicidad engañosa por un gran operador económico que tiene posición de dominio, ¿sí? No necesitas ir necesariamente ante el juez de lo civil. Puedes ir ante la Superintendencia de Competencia Económica a denunciar, pero lo que hace la Superintendencia Económica es máximo sancionarle con una multa que va al Estado a aquel que hace una publicidad engañosa. Pero si tú que denunciaste no quieres que se le sancione, no quieres que tenga ese tipo de sanciones que puede darse por la vía administrativa sancionadora, puedes ir ante el juez de lo civil y demandar los daños y perjuicios. Acuérdate que con la nueva ley existe 4 años de prescripción de la acción de competencia desleal y está sentada sobre la teoría de daño del derecho civil. ¿Y cuál es la afectación entonces con todo lo que acabas de referir? Porque son elementos que, si bien es cierto, no son nuevos en el mundo jurídico y competencial respecto de los ejercicios de actividades comerciales o económicas, pero dentro de la estructura jurídica siempre va a ser
No sé si un tabú o al menos bastante innovador respecto de lo que se desconoce. Ojo, no se conoce, más bien respecto de lo que nosotros estamos enfrentando para saber cuándo estamos abocados a una competencia desleal, cuando nosotros tenemos personas que prestan sus servicios para nuestra empresa, para nuestra actividad económica. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer es firmar algunas cláusulas de confidencialidad y de no competencia respecto a las actividades que está desarrollando para que las estrategias que se utilizan habitualmente dentro del giro de tu actividad y por lo que eres o llegas a ser exitoso, no sean reveladas, perdón, y tampoco sean utilizadas en tu contra. Claro. A ver, te voy a contestar la pregunta en dos partes. La primera, la más simple, ¿sí? Esto es parte de la auditoría que deberías hacer, por ejemplo, a la parte documental de una empresa. Si un compliance laboral tiene que ir acompañado también de un compliance en donde tú tengas un código de ética, mínimamente, ¿sí? O cláusulas, como tú bien dices, de confidencialidad que te impiden divulgar las cosas que sabes por ejercicio del contrato o del trabajo. Sí, eso está clarísimo en la legislación. Lo que tú no puedes sancionar como desleal es el hecho de que una persona tenga su propio desarrollo profesional. Eso es muy claro, ¿ya? Para eso tienes que decir claramente en el instrumento qué elementos son los que están sujetos a confidencialidad y así te proteges como empresario. Dentro del Código de Comercio dice que cualquier contrato a nivel comercial no debe ir en contra de las normas de la libre empresa ni del consumidor. Fíjate, es innovador nuestro Código de Comercio en eso, ¿sí? Incorpora estos límites al ejercicio comercial. Y tú lo que puedes hacer claramente es también, ¿no es cierto?, tener la visión de que el desarrollo de buenas prácticas corporativas no son una carga, son un beneficio, que en cualquier situación civil o penal inclusive, sí, te va a defender. El caso nuestro, de nuestro ejercicio o el caso de cualquier otra sección de mercado, suponte que hay un empleado de una compañía muy grande, mediante la cual o pequeña se va y se busca, por ejemplo, la colusión en oferta pública respecto de un contrato, Civil o comercial. contratación pública. Hay colusión de oferta pública, puede haber. Tú como jefe de esa empresa, ¿cómo te cubres? A través de los contratos en donde tú impongas la confidencialidad, ¿sí? Y la transparencia. Eso es un buen código de ética. Tiene que haber transparencia en los actos, ¿ya? Y claro, y ahí viene, bueno, ¿estás hablando del mundo por infinitos o estás pensando en una utopía? No, tienes que ir, así como, por ejemplo, se han dado luchas en el ámbito laboral, luchas en el conocimiento del ámbito tributario, luchas en la no violencia contra la mujer, tiene que seguirse una misma lucha y una concientización de lo que es el deber ser y el ser, y de lo que debe el empresario, porque el decir soy empresario no quiere decir que tienes patente de corso, Claro. o que soy profesional, no tienes una patente de corso. Tú eres profesional, tú eres empleado, tienes que caminar dentro de la cancha, de las reglas del juego. ¿Tú te vas a jugar fútbol para hacer gol? Sí, pero no te vas a jugar fútbol para violar las reglas del juego. Claro. Es lo mismo, así tan gráficamente, a nivel interno. Tú puedes establecer cláusulas de no competencia, sí, cuando compras el negocio de otro. Está establecido en el Código de Comercio. Sí podrías establecer una cláusula de no competencia con tus trabajadores, sí, sí podrías. Pero yo creo que aquí, ¿Tendré un límite de tiempo o eso sería te iba a decir, definitivo? esto debe estar considerado, desarrollado frente al derecho constitucional del trabajo. Porque no es que le puedes dejar a tu trabajador y decirle, no me compita 2 años, bueno, ¿de qué vivo? Tengo que reinventarme y aprender otra cosa. Exacto, y eso no es así, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene un debate entre el derecho del trabajo y la obligación de no competir. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que obviamente en la legislación española, por ejemplo, se ha resuelto con un bono de no competencia, que es una especie de bono para no competir. Y algunas empresas en el Ecuador lo están usando de manera consensual. La otra forma también es poner un límite, es decir, no competencia durante un tiempo de un año, 2, 3, como un existe, por año. ejemplo, la misma
Código Tributario, como existe la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, que a los funcionarios que salen les imponen la prohibición de un año, que es racional. Entonces, fíjate tú, esto a nivel micro, sí, es importante tener los documentos de respaldo en la relación laboral o en la relación contractual, no necesariamente laboral. Y respecto de actos de terceros, yo creo que es importante que la gente empiece a decir, como yo conozco que se ha dado, esta empresa tiene buenas prácticas corporativas, por tanto, este funcionario no recibirá esto, no hará esto, no hará lo otro. El rato de que se sepa, será destituido Claro, o será causa de visto bueno. claro, pero qué importante lo que acabas de mencionar, porque aparte de eso tampoco puede ser a perpetuidad una prohibición para que vaya transgredido un derecho. Es decir, Así la es. repercusión de la aplicación de una norma no puede decantar en la transgresión de un derecho. Con el ejemplo que acabas de poner, si bien es cierto, las prácticas habituales dentro del ejercicio propio de la actividad comercial o económica tienen límites que tienen que ser puestos a las personas que se generan o que llegan a tener todo el backup sobre el know-how de la actividad económica, que no puede ser obviamente ventilado a los cuatro vientos, sino que debe tener ciertos límites. Pero dentro del desarrollo propio de su actividad profesional, con la experiencia que adquirió en una empresa, no puede tener una limitación de ejercer esa actividad a perpetuidad, sino de pronto una limitación temporal para que eso le dé la posibilidad a la empresa de que no vaya a tener repercusiones directas respecto del mismo ejercicio de la actividad económica o comercial que ha practicado. Sí, Entonces, esto también es importante. No es de perpetuidad, no. porque a veces podríamos confundirnos diciendo de aquí en adelante no puedes realizar nunca más esa actividad. Pero, Y obviamente eso claro, sería tienes que hacer, inconstitucional. yo no sigo mucho la tesis de la ponderación. Más bien yo he sido influenciada por la tesis de Leandro Vergara en el concepto de desarrollo de los derechos. Y claro, somos una minoría de los defensores de esta tesis, ¿no? Pero claro, para mí no hay una derrota, una ponderación entre dos derechos, el derecho de confidencialidad y el derecho constitucional a la libertad de trabajo. Sí, hay un desarrollo de coexistencia de esos derechos, porque ningún derecho es absoluto, ninguno. Todos son relativos y tienen que ser medidos. Pero yo te hago una pregunta. Fíjate tú, hay obligaciones de confidencialidad muy importantes en el ejercicio profesional. Tú y yo ya somos gente grande en el ejercicio, como dirían Ujú. los chicos, ¿no? Y claro, la pregunta es, ¿una confidencia bajo reserva profesional, tú puedes comentarla después de un año? No. Entonces, fíjate tú que aquí hay que Secreto aplicar, profesional. aplicar una regla de análisis del caso, ¿sí? Justamente de análisis del caso. La data tuya, tus datos médicos. ¿El médico puede comentar después de un año? No, no puede. Entonces, aquí tenemos una confluencia y por eso me encanta esta materia, porque es un tema amplio, un tema que debe decirse em, con la ley de protección de datos, ¿no? Tienes una vinculación con los derechos de propiedad intelectual, tienes una vinculación con la ley de protección de datos, tienes una vinculación con la ley de correo electrónico, tienes vinculación con competencia, con consumidor, que esa es la hermana pobre al momento en el Ecuador. Hay que reformar esa ley por el procedimiento. Eso tiene que volver al fuero civil, como es en cualquier sitio, y debe tener una institución administrativa que imponga sanciones. Hay límites en lo contencioso administrativo, sabiendo que se pueden expedir actos ¿Sí? administrativos sancionatorios. Sí, de hecho, si tú me preguntas si es una norma eficiente el tema de protección de los consumidores bancarios, no, porque se desarticula si la unidad del derecho del consumidor. ¿Qué te haces tú? Te quejas ante la superintendencia de bancos. El banco, sobre la superintendencia, es un regulador de la banca. Pero va a expedir un acto. Y fíjate que ya en la teoría del tema de la anticorrupción hay un tema que se llama la captura del regulador. La pregunta es, ¿esa regulación o ese regulador, si al ser juez y parte, podría estar capturado por el regulado? Y yo, fíjate una cosa también ya conociendo a nivel regional, estudiando el tema a nivel regional, somos el único país que establece que el derecho de seguros no es un tema del consumidor. No se le puede demandar un seguro siguiendo las normas del consumidor por el Código Orgánico y Monetario. Entonces,
el tema de consumidor Y es un tema, competencialmente hablando, perdón que te interrumpa, también eso se le atribuye a la Superintendencia de Compañías claro, y Seguros. O claro. sea, ahí tienes más antinomias. Sí, y ahí, bueno, el tema es apasionante, más bien disculpa por el tiempo, mi querido Darío, pero hay algo que los ecuatorianos no conocemos y que debemos empezar a hablar. Se llama la ruptura de barreras burocráticas, ¿sí? Y la calidad regulatoria. Esto lo tienen desarrollado sus peruanos, sobre todo la ruptura de barreras. Nosotros tenemos ya en el Ministerio de Comercio una institución que puede hacer lo que se llama calidad regulatoria. La calidad regulatoria es uno de los elementos que se ha fijado a nivel mundial como un elemento de sustanciación de la democracia, más allá de preguntarnos si estamos viviendo o no una democracia a nivel mundial, no sé. Ajá. Pero el tema es que la calidad regulatoria parte de un tema de razón de ser. ¿Qué es primero, el problema o la norma? Tenemos el COVID y el día de hoy tú y yo estamos sin mascarilla, pero era necesario regular que tú y yo nos pongamos una mascarilla Te para adaptas. adaptarte o dar una solución a ese problema. ¿Qué pasa con la ley de tránsito? La ley de tránsito el día de hoy es fuerte porque hay un problema, o hubo un problema de política pública en cuanto al número de mortandad y al número de incidencia de invalidez de carga estatal. Ujú. Entonces, ya no era una sanción leve, sino es una sanción alta. Entonces, cuando yo hablo de calidad regulatoria, yo tengo que saber para qué hago la regla. La regla, perdóname, más allá de los estigmas filosóficos y filosofía del derecho, es una herramienta. Es una herramienta de ejecución de políticas públicas, es una herramienta, como dice García de Enterría, que debe resolver los problemas tópicos de la sociedad. Si no los resuelve, no sirve. Vuelvo al tema de las compañías y vuelvo al tema de la superintendencia de bancos. Habrá que preguntarnos si las normas de protección al consumidor bancario son eficientes para los fines que se dijo que se promulgaba. Será más eficiente más bien consolidar en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, ¿sí?, la posibilidad de que todo sea sancionado por vía administrativa y o por vía jurisdiccional civil. Y hay otro concepto también que vinculado a lo mismo. ¿Será eficiente la regulación del Código Monetario y Financiero y del Código de la Ley de Seguros, que está en un capítulo allá, ¿no es cierto? Todo un capítulo dentro de ese código. Que el regulador te dé, te absuelva, te sancione y que tú, como consumidor, tengas que impugnar ante lo contencioso administrativo. Ahí se desarticula la protección al consumidor. La pregunta es, ¿la norma es eficiente? Y esto es algo que los abogados a veces no, ni los políticos, creo yo, que nos paramos en pensar. A veces la lógica es tan simple que uno complejiza intencionalmente el tema. No puede ser tan sencillo. No, sí, sí, es que es para qué sirve. Entonces, y esto viene también un elemento que esto a los sectores comerciales les debe importar mucho, es la ruptura de barreras burocráticas. Tú eres un tributarista y tú sabes que tenemos barreras fiscales y parafiscales, fines fiscales y fines parafiscales. Y tú sabes que no solamente debe haber en la calidad, ¿sí?, y legalidad en la imposición del tributo, de cualquier tipo de tributo, sino debe haber calidad en el gasto. Por Tú y supuesto. yo hemos sido alumnos de José Vicente Troya con su famosa tesis doctoral, La calidad del gasto público. Y fíjate, yo me pregunto, ¿cuántas barreras burocráticas tiene el empresario en esta ciudad de Quito? ¿Qué son las barreras burocráticas? Normas de segundo nivel que te traban. Permisos, autorizaciones, Bueno, impuestos, tasas, contribuciones especiales de mejoras. Efectivamente, aquí en Quito tenemos la LOAE, pero se constituye un sistema simplificado de un sinnúmero de permisos y de tributos que se tiene que pagar por parte del contribuyente, pero no dejan de ser una barrera. fíjate tú que esa barrera, la ruptura de barrera, yo creo que ahí está una herramienta bien poderosa que todos los sectores deben empezar a plantearse.
muy a lo artesanal. Cuando yo ejercía como pasante de derecho, nosotros teníamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de acercarnos al secretario del juzgado y el secretario del juzgado era el que citaba. Así era la cosa, Así es. ¿sí? Más Y simple. más simple, y finalmente después había la sala de citaciones, ¿ya? El día de hoy, uno de los problemas de trabas es la citación. Una utopía. Es una utopía. Entonces, ahí hay que preguntarse, a ver, es que el reglamento dice, no. Lo que hay que decir es, ¿tiene calidad regulatoria esa norma? Claro, ¿me soluciona un problema de agilidad? No, entonces es ineficiente. Hay que romper esa barrera, ¿ya? ¿Qué debería ser? Yo, eh, y me hago cargo de mis palabras porque habrá mucha gente que esté en contra, creería que, por ejemplo, debe volverse la competencia o la posibilidad a uno de los funcionarios del juzgado. Te aseguro que habría mucho más dinamismo, por decirlo menos, ¿sí? A nivel de los juzgados. Entonces, la pregunta que vuelvo al lado, el abogado del día de hoy, el médico del día de hoy, tal, todos los profesionales, ¿son buenos por su eficiencia? Si lo son, están haciendo una competencia leal. Si no lo son, ¿sí? Y hay el mecanismo para iniciar acciones de competencia desleal. Y siempre les digo a mis estudiantes cuando me toca ir a dar la maestría, sí, a mí me encantaría saber si es que algún profesional se ha puesto a empezar si hay o no competencia desleal en un ejercicio ilegítimo de cualquier profesión. Me encantaría ver esa demanda. Y me encantaría ahí ver porque hay un inhibidor de conducta. No podemos pasar la boca, como decía, hablando de la anticorrupción, de los problemas de tal y tal y tal, si no somos parte de la solución y hacemos este tipo de reflexiones. Entonces, fíjate tú cómo está atado en una sección de mercado tan chiquita como la nuestra. Imagínate los problemas que se dan en otras secciones de mercado. Consecuencia, que no te quiero quitar mucho tiempo, es el derecho de corrección económica es una necesidad en este país. Hay mucho por difundir, hay mucho por explotar. La norma no alcanza. Aún no. La norma creo que es buena. Yo creo que ahora hay un deber tanto de los operadores de justicia como de los empresarios, como de los operadores económicos, como de los abogados, de estar a la talla de entender la teoría del acto y del contrato moderno. En prepararnos. Obvio, obvio. Tenemos que prepararnos. Fíjate, también un tema interesante. El día de ayer revisaba un libro de Garrides y revisaba un libro de Potier de 1868. Y nos reíamos, ¿no? Con las personas que, con el doctor Ramírez, decíamos, es increíble. O sea, ¿sabes tú que, por ejemplo, el tema de los tipos de contratos voluntarios, contratos reales, contratos gratuitos, y dice los contratos gratuitos, en 1482 y 83, si mal no recuerdo, el Código Civil, dice que los contratos, ¿no es cierto?, serán la liberalidad, podrá darse contratos conforme la liberalidad y el beneficio. No tiene límite. Claro, se refería a los contratos gratuitos con las palabras y el léxico que usaban en 1800, cuando se hicieron Yo creo que hay una obligación, ¿no es cierto? Hay una obligación de toda la comunidad de leer, de entender y sobre todo de nuestros jueces, de entender que es necesario repensar las reglas de interpretación contractuales en favor de los temas de fragilidad contractual. Los primeros llamados a poder entender la norma de una de otra manera, y más bien no de una de otra manera, de manera obligatoria, son los jueces. Porque no te Jueces olvides que y abogados. estamos bajo la dependencia de una decisión jurisdiccional, pero con el absoluto convencimiento de que quienes son los que manejan el derecho y los que saben el derecho son los juzgadores, porque ellos son los que van a administrar justamente eh, justicia respecto al caso que se plantee. Pero si no están preparados, ¿cuál sería entonces la receta adecuada para tener solución a los problemas que se les plantea? Mi recomendación es práctica. Yo creo que tanto los sectores, todos los sectores debemos entender cuáles son los límites
de una conducta comercial. ¿Es una conducta comercial la publicidad? Sí. ¿Puede ser abusiva? No. ¿Es una conducta comercial la práctica comercial? Sí, claro. ¿Puede ser agresiva? No. Debe ser medida, debe ser profesionalmente valorada. ¿Existe un canibalismo dentro de la empresa? Sí, claro. Y es necesario que exista y que compitas, ¿sí? Una cosa es competir y otra cosa es meter el pie. Entonces, ese tipo de elementos yo creo que van a ir desarrollándose, ¿sí? Y son herramientas positivas. Ya te digo esto de la ruptura de barreras. En el COPSI ya tenemos nosotros la posibilidad y en el Ministerio de Comercio hay un departamento dedicado al tema de calidad regulatoria. Entonces, para mí, el conocimiento es poder. Si es que un empresario, un operador económico, un abogado, un estudiante de derecho se empieza a empapar de estas nuevas reglas, creo que va a tener una ventaja competitiva leal. El gran problema es el no enterarnos de los avances operativos que el derecho trae conforme a la sociedad. Finalmente, ¿cuál sería la recomendación que les puedes dar a los empresarios, a los emprendedores, a las personas que están queriendo iniciar con actividades comerciales o económicas respecto del tema de la competencia desleal, respecto del qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer para que no caigamos en infracciones legales en este tema tan delicado como son los intangibles? A ver, la primera pregunta creo que se resuelve primero conociendo el tema de los derechos de los consumidores. Definitivamente no cabe la publicidad engañosa, la publicidad agresiva. Ciertamente tenemos un sistema de protección del derecho al consumidor muy débil, pero hay que entender que eso es cuestión de tiempo para que las cosas se arreglen. Segundo, hay que saber qué reglas impiden que yo efectivamente sea un empresario y tenga competitividad. Entonces, no es solamente generar una conducta, sino identificar qué normas son las que me están impidiendo, me están generando una barrera para ser competitiva. Y hay el instrumento. Y finalmente, dentro de esa situación, ser muy práctico. Yo creo que la norma en el ámbito comercial debe ser la necesaria, no insuficiente porque hay abuso, porque somos así, ¿no es cierto? Lamentablemente, según la Escuela de Chicago, somos seres, desde el punto de vista económico, egoístas irracionales, Y egoístas disconformes. irracionales, o sea, tú eliges la decisión más racional. Entonces, yo creo que es una decisión más racional de todos aprender a diferenciar aquellas conductas que me pueden traer daño, aquellas conductas que consolidan mi marca, ¿sí? Y aquellas conductas que me obligan a realizar y que me impiden que yo sea rápido en el desempeño de estos temas. Creo que la empresa es necesaria. Yo creo que los pequeños emprendimientos son indispensables y esos pequeños emprendimientos deben saber que tiene y existen, por ejemplo, acciones afirmativas para su desarrollo. Muchísimas gracias, mi querida Pachi. Para nosotros es un privilegio tenerte nuevamente, lo insisto. Y te vamos a comprometer para seguir conversando y dialogando de estos temas tan innovadores, tan interesantes y que no son muy tratados. Y que creo que es necesario que sigamos avanzando y profundizando en cada uno de estos temas porque los empresarios caen en un limbo de desconocimiento respecto de lo que debo y no debo hacer. Y creo que es necesarísimo que voces autorizadas como la tuya nos digan qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Muchísimas gracias, mi querida Pachi, por estar con nosotros y te comprometemos para que estés en un nuevo episodio de BD Verídico. Muchísimas gracias a ti, Darío. Te felicito por la iniciativa y demuestras tu vocación de generosidad para con todas las personas que te oyen, porque claro, el conocimiento no hay que encerrarlo, el conocimiento hay que difundirlo. Así es que muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, mi querida Pachi. Esto fue B de Verídico.